Muy buenos días, queridos alumnos. Vamos a hablar el día de hoy de lo que es el neoclasicismo. ¿Qué es el neoclasicismo? ¿Dónde surge ese movimiento literario? Recuerden que estuvimos hablando anteriormente de lo que era el barroco y el renacimiento. Entonces, justamente después de lo que es el barroco, surge este movimiento artístico llamado neoclasicismo. Este movimiento neoclásico surge en Francia a mediados del siglo XVII y se propaga hasta por todo el siglo XVIII. El neoclasicismo va a reaccionar contra las formas oscuras y difíciles de las corrientes barrocas. Consiste en el retorno de las normas clásicas del espíritu, del estudio. Va a ser una imitación del arte grecolatino, especialmente del griego. Ese movimiento, de alguna forma, va a ser más riguroso y más fidedigno a lo que era el arte tradicional, el arte anterior, el arte griego. ¿En qué contexto histórico se desarrolló esta corriente neoclásica? Como hemos mencionado, se desarrolló en Francia durante el siglo XVII y parte del siglo XVIII. Bueno, el neoclasicismo se dio durante el gobierno del rey Luis XIII, apodado el Justo, hasta la muerte del rey Sol. Luis XIV era conocido como el rey Sol. En esa época Francia llegó pues a su máximo esplendor. Se conoce este periodo como el siglo de las luces, ya que durante el reinado del rey Sol en Francia llega a su máximo esplendor en todo aspecto económico, político, literario. Mira, acá podemos observar, ¿no? Por último, vamos a ver que lastimosamente, pues, los sucesores del Rey Sol, como es el Luis XVI, termina pues gobernando sin tino y con ello luego viene lo que es la Revolución Francesa, ¿sí? Bueno, en el periodo histórico donde se desarrolla el neoclasicismo, también surge la famosa ilustración o iluminismo, que es un movimiento filosófico que defendía la razón. Aquí también pues surge la filosofía de René Descartes, ¿no? También surgen los descubrimientos astronómicos y físicos por parte de Isaac Newton. Entonces, en todo este proceso es que se va a desarrollar el neoclasicismo. También en este periodo se desarrolla lo que es la enciclopedia. Aparece, ¿no?, este documento que de alguna forma agrupó todo el saber humano en este gran libro. Ese libro, la enciclopedia, fue publicada por Diderot y de Alembert en el año de 1751, ¿ya? Entre 1772. Básicamente la enciclopedia era lo que para nosotros vendría a ser Wikipedia. Entonces, en todo ese contexto histórico donde se desarrolla lo que es la corriente del neoclasicismo. ¿Y cuáles fueron las características de ese movimiento? Para empezar, mencionaremos que el neoclasicismo fue un movimiento artístico porque se dio tanto en la pintura, en la literatura, en la escultura, en la arquitectura, o sea, influyó en todas las artes. Y bueno, como surgió en Europa alrededor de 1750, durando hasta mediados del siglo XVIII, hasta mediados del siglo XIX. Bien, existe un afán didáctico y moralizador, o sea, lo que más predominó en el neoclasicismo es esto, su afán didáctico y moralizador. A lo menos en lo que es literatura, los escritores literarios o sea, pensaron que la literatura debería servir como vehículo para poder cambiar algo en la sociedad, como la literatura debía servir de vehículo de enseñanza. Entonces, por eso se dice que una de las características principales del neoclasicismo, hablando netamente de literatura, es su afán didáctico y moralizador. Además, respetó las normas tradicionales de la literatura clásica. Por ejemplo, tuvo respeto a las unidades aristotélicas. Hubo predominio de la razón sobre los sentimientos. Acá predominaba esto sobre los sentimientos. Sobresale el teatro a través de las comedias. Se dio una imitación, como he mencionado, de los moldes clásicos. Puede decirse que el neoclasicismo se basa más en la razón y la libertad, dejando un poco de lado los sentimientos. ¿Y cuáles son los más grandes representantes del neoclasicismo? Bueno, tenemos en Francia a estos tres grandes. Tenemos a Pierre Corneille con su obra El Cid, Medea, Andrómeda. Tenemos a Jean Racine, que escribió Británico, Berenice, Andrómaca, y acá, bueno, era Andrómeda.
Y tenemos a Molière, ¿no? Juan Bautista Poquelin, que es uno de los más grandes representantes neoclásicos, que escribió su obra El avaro, El médico a palos, Tartufo. En lo que es España también se desarrolla el neoclasicismo. Tenemos la figura de Tomás de Iriarte. Él escribió fábulas literarias, ojo, esas fábulas de Iriarte, también acá en España también sobresale eh, Félix Samaniego, ¿no? Ustedes también seguramente habrán leído las fábulas de Samaniego, el zorro y las uvas, por ejemplo. Tenemos también otro representante del neoclasicismo español, Leandro Fernández de Moratín, que escribió una comedia titulada El sí de las niñas. Tenemos en Inglaterra la figura de Defoe, que sobresale con las aventuras de Robinson Crusoe. Hablemos de Molière. ¿Fue Molière? Molière, el más grande representante neoclásico francés. Bueno, el verdadero nombre de Molière era Jean-Baptiste Poquelin y nació en París en 1622, dentro de una familia perteneciente a la burguesía comerciante. Su padre era tapicero de profesión. Molière estudió en el colegio de jesuitas y durante cierto tiempo también ejerció el oficio de su padre. Pero de alguna forma, Molière, o sea, vivía de una forma un poco acomodada, podría decirse, dentro de una familia acomodada, y justamente es por esto de que su familia se oponía a que él siguiese pues la vocación de ser literato. Ser literato o ser artista en esa época no era una profesión bien vista. Es por ello que para no causar una molestia a su familia, es que adoptó este seudónimo de Molière. Sin embargo, su vocación por el teatro lo lleva a abandonar la carrera de Derecho y se va a unir a una compañía de cómicos. A los 20 años se reunió y fundó el Ilustre Teatro junto con Magdalena Béjar, su gran compañera. Entonces, vamos a ver que él, o sea, a pesar de que estaba estudiando jurisprudencia o derecho, pudo más, ¿no? Su pasión por la literatura y abandonó esta carrera y se fue a formar un teatro. Aquí podemos observar la compañía de teatro de Molière. Bien, vamos a observar también que Molière fue director, actor y autor de sus propias obras. Él gozó de la amistad de Luis XIV, es el del Rey Sol, llegando a ser su protegido. Mira, acá podemos observarlo en las cortes francesas, ¿no? Pese a sus estereotipos, o sea, que utilizó argumentos inspirados en tradiciones antiguas, él destacó porque confirió una profunda psicología, una profundidad psicológica a los personajes que representaba. O sea, los personajes que Molière representaba en su mayoría eran demagogos, avaros, pedantes, hipócritas, oportunistas sociales, en los cuales él de alguna forma los dotó, ¿no? De una cierta profundidad psicológica que llamó la atención. Ojo, aquí podemos observar la figura de Harpagón, ¿no? Que tenía unos diálogos que él hablaba, o sea, nos dejaba ver lo que pensaba. Sin embargo, vamos a ver que Molière murió en el año de 1673. Ojo, algo curioso de Molière es de que él murió en el escenario del teatro del Palacio Real, ¿ya? Representando su última comedia. ¿Y cuál era esa última comedia? El enfermo imaginario. O sea, vamos a ver cómo Molière, ¿no? Esa pasión que tuvo lo llevó a interpretar hasta el último, o sea, lo que es, pues, lo que es el teatro, y justamente pues muere interpretando ese enfermo imaginario. O sea, el enfermo prácticamente parte del acto era que el enfermo iba a morir, y cuando pasó pues todo este acto, el público se estremeció, pero sin embargo Molière había muerto realmente. Fue su mejor actuación quizá. Las principales obras de Molière son El avaro, Las tristezas ridículas, Tartufo, La escuela de los maridos, El misántropo, Las mujeres sabias. Las mujeres sabias es una burla hacia hacia las mujeres instruidas. Tenemos aquí El médico a palos, una de las figuras de las cuales Molière, uno de los personajes de la sociedad de los cuales se burlaba Molière eran justamente los médicos. Entonces vamos a ver, ¿no? Que en las mujeres sabias, como he mencionado, en esta comedia pone en ridículo a todas las mujeres intelectuales de esa época. Acá tenemos a Tartufo, ¿no? Que pues es un personaje realmente, mira, es impresionante la forma en cómo lo describe.
Y tenemos el médico a palos, que es una comedia donde un personaje se hace pasar por médico y al final, pues, tiene que ejercer la profesión, quiera o no quiera, porque si no, lo iban a matar a palos, ¿no? Bien. Tenemos entonces que las características, ¿no?, que se dan entre las principales obras de Molière son las siguientes. Vamos a ver que Molière va a entrever la capacidad de observación, su talento literario y el impulso crítico para poder alumbrar un espectáculo nuevo en el que sus propios contemporáneos daban la materia, o sea, le suministraban la materia adecuada para la creación de sus personajes. ¿Cómo así que le suministraban la materia? O sea, él tomó personajes de la sociedad, o sea, como que tomó personajes tipos, arquetipos de la sociedad, y en base a estos personajes, pues, hizo sus comedias, de alguna forma ridiculizó a algunos personajes de la sociedad. Es así que en su obra El Avaro, publicada en el año de 1668, nos muestra a su protagonista, Harpagon, que lo muestra como una persona consumida en su pasión hacia el dinero, ¿no? Así como señaló Goethe a la tragedia más que a la comedia. Entonces vamos a ver, ¿no? Cómo es de que en este personaje Harpagon muestra, ¿no?, esa ambición excesiva que tenía por su dinero. En El enfermo imaginario, publicada en el año de 1973, esto gira en torno a la figura de un hipocondriaco, o sea, una persona que de todo se siente enferma, ¿no? Que teme la intervención de los médicos. Y es bueno, por publicar esta obra del enfermo imaginario, el gremio de esa época, ¿no? Mira, o sea, satiriza básicamente a los médicos a través de esta obra, y esta forma de burla, por así decirlo, estaba de moda en aquella época. Muy, muy interesantes son sus obras. Yo te voy a contar así a grandes rasgos del Avaro, que es una que vamos a analizarla. Vamos a ver que pertenece al género dramático, es la especie de comedia, cuenta con 5 actos. El tema principal que se desarrolla en el Avaro es la avaricia como defecto. Los personajes son los siguientes. Tenemos a Harpagon, que es el personaje principal, que vendría a representar a lo que es el Avaro. Tenemos a Elisa, que es la hija de Harpagon, Cleanto, que es su hijo, Valerio, que se finge ser criado de Harpagon, pero sin embargo Valerio está enamorado de Elisa. Él entra a trabajar a la casa de Harpagon justamente para poder estar cerca de su amada Elisa. Vemos a Mariana, que es amante de Cleanto y también o sea, es la prometida, o sea, es la persona con la que Harpagon quiere casarse. El avaro es en parte, es un dato curioso de que te doy, que el avaro es una parte de la imitación de la comedia de Plauto llamada La Perdularis, pero mientras que Plauto, este poeta griego, había pintado las angustias surgidas del encuentro fortuito de un tesoro, Molière, en la figura de Harpagon, va a crear el verdadero avaro, o sea, ese tipo odioso, ese tipo que es ridículo y que a la vez es terrible para la sociedad. A ver, a ver, a grandes rasgos vamos a contarte de qué trata el avaro. Mira, acá tenemos que Harpagón, como te había mencionado, es el padre de Cleanto y el padre de Elisa. Ese Harpagón, pues, es una persona bastante codiciosa, o sea, es demasiado tacaño. Tal es así de que su hijo, para poder vestir en forma adecuada a la sociedad de esa época, tiene que recurrir a ciertos préstamos. Harpagón ama tanto su dinero, tiene un montón de monedas de oro enterradas en su jardín, pero sin embargo, a pesar de tener muchos recursos, vive pues, vive demasiado así, siendo pues muy tacaño para todo, hasta para la comida. Veamos que Cleanto le confiesa a su hermana Elisa, ¿no?, que está enamorado. Entonces le dice, no quiero que me juzgues, pero estoy enamorado de una joven. ¿Cómo se llama esa joven? Mariana. A su vez, Elisa le dice, ¿no?, que está enamorada de Valerio. Y Valerio había entrado a trabajar a la casa de Harpagón, o sea, con un sueldo muy bajito para poder estar cerca de su amada. Entonces, Cleanto y Elisa planean contarle sus sentimientos a su padre. Entonces, pero sin embargo, al tratar de contarle, o sea, al tratar de decirle, no, Cleanto, que quiere casarse con Mariana y él dice que quiere casarse con Valerio, el padre se les adelanta y les confiesa que quiere contraer unas segundas nupcias y les dice que quiere casarse con una joven
que es muy guapa, muy simpática, que se llama Mariana. Entonces, coincidentemente, pues se trata de la persona de la cual su hijo está enamorado. Y Harpagón, luego de enterarse de que su hijo está enamorado de Mariana, o sea, en vez de dejar, ¿no?, que su hijo sea feliz con la joven, él se encapricha y no quiere, pues, no, él continúa, no quiere casarse con esa joven. Y es más, Harpagón desea que su hija Elisa se case con Anselmo, que es un señor que tiene bastante dinero y que no le va a pedir dote para poder contraer matrimonio con su hija. Anselmo pues tiene como 70 años y Elisa es una joven, ¿no? Será pues como de 20 años. Entonces, si todavía le dice a Harpagón, esta tarde van a venir a la casa, va a venir tu prometido para concertar lo de la boda. Y de paso voy a invitar a la joven Mariana. Esta misma tarde te casarás, le dice a su hija Elisa. Entonces Elisa pues se siente muy decepcionada. Valerio, que en ese entonces se había convertido en el empleado de Harpagón, pues finge estar siempre de su parte. Cleanto, por su parte, dice, no quiere impedir que su padre se case con Mariana, entonces él trata de conseguir dinero, o sea, haciéndose de un prestamista para poder conseguir el dinero suficiente y poder casarse primero con Mariana. Y en esto de cuando va a ver al prestamista, que era, por cierto, una persona demasiada desalmada porque pedía pues por la suma de dinero unos intereses demasiado altos, se da cuenta que el prestamista no es otro que su propio padre. Entonces, frente a esto, pues Harpagón se siente muy molesto con Cleanto, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser que tú vas a caer en semejante deuda? Y para esto, eh, el criado de Cleanto roba el dinero, roba las monedas que Harpagón tiene, el cofre de monedas que tiene Harpagón en el jardín. Entonces, frente a eso, Harpagón se desespera. Llega la tarde y tiene pues el encuentro con Anselmo. En la tarde, o sea, de ese mismo día, eh, Mariana se encuentra con Valerio y se dan cuenta que ambos, o sea, se descubren, se reconocen a sí mismos como los hermanos que son. ¿Qué había pasado? Ellos habían tenido un accidente en un barco y se habían separado de su padre. Es más, ellos mismos se separaron a raíz de este accidente. Y de pronto descubren que Anselmo es el padre de ambos. Él había cambiado de nombre, entonces él descubre que sus hijos son Mariana y Valerio. Él los había estado buscando por bastante tiempo y ya los había dado por muertos. Al enterarse don Anselmo que sus hijos Mariana y Valerio están con vida, él deja, ¿no?, de lado, o sea, ya no va a casarse con Elisa, hace que su hijo Valerio se case con ella y también consciente en que Mariana se case con Cleanto. Harpagón, pues en un inicio estaba todo molesto, pero sin embargo Cleanto le devuelve el cofre de monedas que había robado su criado y don Anselmo le dice que va a costear todos los gastos de la boda de sus hijos. Con eso Harpagón se siente muy contento y consiente el matrimonio entre Cleanto y Mariana y Elisa y Valerio. Entonces, así termina la obra. Esta obra, esta comedia es una crítica a la sociedad de ese entonces, una crítica frente a los matrimonios arreglados. Muy bien, te invito a que leas El médico a palos, que es muy buena, El enfermo imaginario. Ya nos estamos viendo hasta una próxima clase. Cuídate.